La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa La Gozadera. Estamos aquí muy contentas, muy contentos de participar con ustedes una vez más en su programa y estamos presentes el día de hoy. Tony, hola, ¿qué tal? Oli, Memofaca, pronombres ella, él, ella. Hola, Gustavo. Y su servilleta, servidora Rose. Y pues el día de hoy, pues andamos acá platicando que estaremos haciendo un último programa de esta primer temporada de La Gozadera para ir cerrando con broche de oro con este tema en específico, pero que nos gustaría pues despedirnos un tanto para cerrar este programa con eso que nos hace sentir las emociones de nuestro día a día o de las emociones cuando nos compartimos con personas o cuando nos compartimos con nosotros mismos. Y andábamos platicando que el programa se va a llamar el día de hoy Las emociones y la gozadera. Nomás ya lo habíamos decidido. Andamos debrayando un poquito y andamos como ya en cierre de año porque pues ya estamos como en estas épocas decembrinas en la festejancia y demás. Y debrayamos un poquito como en las temáticas o en la temática que íbamos a abordar el día de hoy. Y pues bueno, decidimos que vamos a mencionar y abordar un poco alrededor de qué ocurre con nuestras emociones y cómo atraviesan nuestras sexualidades, pero también nuestros vínculos. Es decir, nos cuestionamos un poco como el tema de si hablábamos de mi sexualidad o no, y Memo comentaba pues muy bien, creo yo, que no es hablar específicamente de mis sexualidades, sino de más bien cómo las emociones atraviesan nuestra vida cotidiana y cómo eso se vincula con nuestras sexualidades y por lo tanto es necesario comprenderlo desde un transitar desde nuestras infancias hasta nuestras vidas adultas. Entonces, pues bueno, de eso estaremos hablando un poco el día de hoy. Pues. Sí, güey. O Bien sea, nostálgica. pues es que no sé si nostálgica, pero sí. Que es una emoción también, ¿no? Es que son muchas cosas. Pero creo que también me pasa últimamente, ¿no? Como sentir que en algún punto para mí ha sido importante el decir, chale, güey, pues eso, ¿no? Tener la época loca de sexo casual y lo que era está bien chida. Pero siento que últimamente sí ha sido, por ejemplo, importante para mí como sentirme como bonito y acompañado de otras personas como para compartirme sexualmente. Y eso me hizo pensar mucho en este tipo de cosas, ¿no? Como qué tan importante es a veces la parte emocional en tus vínculos sexoafectivos y algo que les decía acá, ¿no? Como no me parece chido también llegar al otro extremo de, ay, no, el sexo sin amor está culero, o cosas del estilo, ¿no? Sino más bien es como, güey, está bien chido loquear y, pues, no sé, putear, ¿no? ¿Por qué no? O sea, eso no tiene nada de malo, más bien creo que lo que en algún punto les compartí es, me parece importante que también pongamos foco como esta parte de que a veces las emociones pues atraviesan nuestra vida sexual de una forma bien intensa y de formas que a veces ni nos imaginamos, pero pues que son importantes, ¿no? Y pues más o menos por eso les decía este pedo. Pues sí, ¿no? Como que últimamente sí siento que si no siento así como bonito con esa persona o que no me siento como segure, por ejemplo, si es como, oh, no, pues probablemente no se va a armar algo súper cachondote, ¿no? O sea, más bien ni se me antoja. Creo que más bien mi deseo ha estado mucho más enfocado en bandita con quien digo, ay, güey, me siento como bien seguro, me puedo expresar chido. No sé, eso ha sido muy importante y creo que antes no le tomaba tanto el tiempo de pensarlo, ¿saben? Uh-huh. Y que no solamente eso implicaba encasillar, ¿no? Como encerrar, nuevamente etiquetar esto que mencionaba Tony, ¿no? Hace un momento, ¿no? Que reducirlo únicamente a esta
palabra como demisexualidad, pues, ¿no? Sino como que no tiene que cumplir, ¿no? Con el concepto de demisexual, pues, el hecho de personas que solamente se pueden compartir sexualmente, si hay afectos, pues, de por medio. Y mencionábamos cómo transitar con todas estas emociones, desde validarlas en las infancias, pues, y poder acompañar a estos niños, niñas en qué es lo que están sintiendo con el cuerpo y cómo nombrar eso que se siente y que se atraviesa y se nombra como una emoción. Y que pareciera ser que, volvemos como a la parte de género, las emociones únicamente están permitidas para las niñas, ¿no? Y que los niños solamente pueden transitar en este nombrar como emociones buenas y emociones malas, ¿no? Y pareciera ser que los niños pudieran estar transitando en estas emociones como del ser rudos, enojones, ¿no? Fuertes, agresivos, pero ¿qué es cómo esa agresividad se traduce en una emoción que puede ser hasta la misma tristeza, ¿no? Por no cumplir con ese ser rudo o agresivo, ¿no? Como aparentemente la mayoría de los niños tendría que cumplir, ¿no? Ujú. Y hablábamos como de esta ternura, pues, ¿no? De este amor entre pares, pues, y sobre todo, bueno, andamos como muy atravesadas, como de esta ternura radical que se pudiera mostrar entre amiguitos, pues, entre niño, cuando se es pequeño, y cómo esto no te tiene que etiquetar, ¿no? Con estas palabras tan típicas, ¿no? Como joto, puto, marica, ¿qué otras tantas, pues, podríamos mencionar en este momento? Y desde este amor entre niños, podríamos como ir validando entre las adultas que les acompañamos, pues, ¿no? Transitábamos, ¿no? Como por todas esas ideas y veíamos que el validar esas emociones desde pequeños, pequeñas, podría acompañar a estos hombres, a estas mujeres desde esta otra expresión de las emociones cuando te compartes o quieres vincularte con alguien para decirle, pues, solamente siento esta ternura hacia ti, ¿no? Y eso no quiere decir o se tiene que traducir como en un acto sexocoital, pues, ¿no? Ujú. No sé cómo lo ven por ahí. Sí, a mí ahorita que estás mencionando esto, pues me dejaba pensando que, pues, inclusive las personas adultas, entrecomillado, muchas veces tenemos como esa confusión, ¿no? Es decir, de repente podemos sentir como una atracción hacia alguna persona, pero que no necesariamente esa atracción busca o tiene la finalidad de un encuentro erótico coital, ¿no? Que puede ser una atracción porque admiras a la persona, porque la estimas mucho, porque te sientes acompañado, acompañada con esa persona, y que muchas veces ocurre que hay esa confusión, pues que es como, es que si me atrae de algo de esa persona, entonces tiene que haber forzosamente una atracción erótica coital, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? O a la inversa, puede haber una atracción eh, erótica coital, pero que no necesariamente a lo mejor atraviesa la emoción de querer compartirte con esa persona todo el tiempo, ¿no? Y que pues en este punto sí sería como importante y necesario que vayamos también acompañándonos en este proceso para ir comprendiendo y diferenciando las emociones y los sentimientos. Decíamos hace rato, ¿no? En la charla previa, pues cómo es que de repente podemos tener respuestas fisiológicas, por ejemplo, una erección, lubricación, erección de pezones y demás, pero que no necesariamente tengo yo en ese momento las ganas o el deseo de un encuentro erótico, ¿no? Mi cuerpo está reaccionando, hay una reacción a lo mejor por esa cercanía, ese roce con el otro cuerpo, esa conexión inclusive emocional con la otra persona, pero que no necesariamente genera una necesidad coital, ¿no? Y cómo, pues esto nos atraviesa desde, como bien mencionas tú, Rose, desde las primeras infancias, y es que muchas veces, pues eso que no se sabe nombrar, a veces tampoco las personas adultas saben cómo hacérselo, facilitárselo a las infancias para que lo puedan nombrar, ¿no? Y entonces empieza a haber una confusión. Me parece importante que
decíamos, el sexo atraviesa las emociones y también creo que las emociones atraviesan el sexo, porque Memo decía ahora algo súper lindo y que me parece que es como muy bonito cuando dices, me puedo compartir con alguien que me siento seguro, segura, segure. Y no siempre sucede. Pero ¿qué pasa cuando estos encuentros casuales, consensuados, acaban trayendo como ciertos afectos que no sabemos, sobre todo quienes vivimos como hombres, que tenemos pene y que nos hemos educado del machismo, no sabemos qué hacer con ese sentimiento de repente, porque es muy, dijiste tú, muy joto decir siento bonito, o estoy sintiendo algo rico, o estoy sintiendo algo que no tiene que ver con, a pesar de que hay una erección, pezones duritos y lubricación, hay algo más allá que no sabes explicarte de repente, que es una cuestión como de las emociones, pero como no sabemos nombrarlas, como tú bien dices, Tony, sucede que entonces se confunden y dices, no, no sé qué sea, mejor lo desecho, o lo dejo a un lado. Y eso creo que sigue acrecentando este gran abismo entre quienes nos vivimos como hombres, quienes se viven como mujeres o como nos vivamos, porque pareciera como este lastre de las personas con pene, porque creo que eso lo llevamos incluso más allá de las identidades de género, como decir, no, es que yo soy hombre y no me puedo permitir sentir algo bonito, algo lindo, algo Tierno. tierno, exacto, es la palabra que no encontraba, tierno por la otra, el otro con quien estás compartiendo. Ujú. Y lo voy a aterrizar como en un ejemplo que a lo mejor es muy de lo cotidiano, hablando desde este lugar de hombres. Y es que después del encuentro erótico coital, pues de repente a muchos hombres nos ha ocurrido en diferentes momentos de la vida que es como la otra persona te hace muestras de afecto, ¿no? Y te dice, oye, te quiero, me gusta estar contigo, y quiere platicarte, y quiere intimar contigo emocionalmente, y de repente uno como hombre es como, híjole, ¿cómo respondo ante eso, no? Corro. Porque a mí me enseñaron nada más que debía de penetrar, pero no vincularme emocionalmente, ¿no? Y entonces o sea, lo pongo como ejemplo porque creo que es algo que ocurre muy comúnmente entre los hombres y que es un buen ejemplo de cómo ya sea que haya un encuentro erótico, coital o no, pero en el momento de intimar emocionalmente, de repente los hombres nos quedamos como muy flotando, es decir, ni se nos brindaron las herramientas desde otros hombres, ni tampoco investigamos y buscamos profundizar en esto, y entonces de repente nos quedamos como cojeando, como en un lugar ahí medio hueco, de decir, ¿qué hago con esto? ¿No? Es decir, sí, yo también siento, pero no sé ni siquiera cómo nombrarlo, cómo decirlo, y entonces nos quedamos ahí como muy huérfanos emocionalmente para poder conectar con la otra persona y que, repito, ¿no? Este es como un ejemplo en específico después de un encuentro coital, pero que puede ocurrir en cualquier otro momento. Y creo que sucede que esto incluso va con la cuestión del orgasmo. Cuando los hombres o quienes nos vivimos como hombres terminan, es que no, tiene que ser hombres específicamente o personas con pene. Sí, claro. Cuando terminamos, es como se acaba el encuentro, ¿no? Y la otra persona se tiene que chutar como esta ausencia que tú dices, este abismo que tú dices emocional, porque queda como entre lo emocional, porque hay sentimientos, hay sensaciones, hay como, güey, neta, y yo como persona con vulva, como mujer, ¿dónde quedo? O sea, yo quiero seguirle, ¿no? O sea, ya acabaste tú, porque aparte es lamentable que no seamos multiorgásmicos, ¿no? Pero ahí se acaba la cosa, ¿no? Entonces es como espantoso, porque aparte que uno no sabe lidiar con las emociones que está viviendo, no puedes acompañar a la otra persona a un buen fin. Sí, como de... Bien comercial. Sí, como de... Capitalismo. Palacio de Hierro. Bueno. Este programa es patrocinado por Nos van a cancelar. la cultura de la cancellation. No, es cierto. Pero siguiendo, ¿no? Como la línea, ¿no? En que acompaña Gus al mencionar como que vuelve a ser reduccionista, pues, ¿no? El hecho de pensar que también solo por acompañar, ¿no? Para finalizar o tener un buen cierre de un encuentro erótico, sexual, que solo, y viene a ser como este lastre, pues, que también está muy depositado para las personas que penetran, pues, ¿no? Y que necesitarían también acompañar y
Y créanme, bueno, y ustedes lo han de saber, pues a estas personas que acompañamos dentro del consultorio, cómo es tema principal, ¿no? El hecho de, es que, pues ya de ahí ya no supe, ¿no? ¿Qué decirle? Ya no supe si abrazarla, ya no supe si abrazarle, si decirle algo, si... Y no sabía qué era lo que estaba yo sintiendo porque estaba yo centrado también o centrada en lo que pues en estos reflejos, ¿no? Exterioceptivos, estaba experimentando mi cuerpo y hay como todo un shock ahí en que se cinde pues la persona, ¿no? Se divide y no sabe cómo, ni qué palabra decir, ni si acercarse, ni tocar, ni nada, ¿no? Entonces, y pareciera ser que la persona con vulva estaría como en esta espera, pues, ¿no? Pero queda en toda esta incógnita porque ni siquiera hay como la pregunta de por medio, pues, ¿no? O sea, ¿quieres, desearías, ¿no? Que te abrace o qué estás sintiendo o yo estoy sintiendo o qué te gustaría que hiciera en este momento. Ni eso, pues, ¿no? Como para indagar si hay como, hay que seguirle realmente, ¿no? O si saber si la otra persona quiere o no ser acompañada, acompañada o no, pues, ¿no? Asumimos también que aparentemente, y a eso me refería como nuevamente reduccionista, en el que ellas o las personas con vulva necesitarían pues tener un buen cierre o ser acompañadas para ello, ¿no? Porque a lo mejor no tuve un buen desempeño, ¿no? Volvemos como a este lugar en donde colocamos pues a los varones o a las personas con pene y pensar que ellas quedaron faltas, pues, ¿no? Hay muchas mujeres o personas con vulva que pues meramente es así como, ¿no? Listo, cierre y vamos a dormir. Ya, ¿no? O sea, no pasa más, ¿no? Lo que no queremos como en este espacio es justamente ello, ¿no? Como únicamente centralizar en este binarismo en que se reacciona de esta forma por medio también de las emociones, tanto para hombres como mujeres o personas con vulva o personas con pene, sino que tenemos como toda esta diversidad para empezar a preguntar que si no sabemos cómo identificar, cómo nombrar esas emociones, podemos empezar a hacerlo, pues podemos empezar a nombrarlas, pues. El simple hecho de decir emociones buenas o emociones malas o esta variedad infinita en que no solamente intensamente en sus películas o en su película nos enseñó que existen estas básicas, pues, cómo nombrar estas otras que existen y que ya me extendí mucho. Sorry, Van. Sí, pues, pero esta parte también, o sea, el hablar de las emociones y de los afectos nos lleva nos vincula pues con el tema de esta responsabilidad afectiva en el sentido de que cuando nos encontramos con otras personas e inclusive con nosotros mismos, pues tenemos que hacernos cargo de lo que estamos deseando, de lo que estamos queriendo y de lo que estamos experimentando, ¿no? Y a veces es complicado porque si no hacemos este ejercicio de sincerarnos y decir, bueno, pues estoy sintiendo esto, me gusta esto, necesito esto, porque también de repente se ha vuelto como un poco complejo el término de esta necesidad, ¿no? Afectiva también. O sea, es decir, hoy en día es mucho más sencillo poder expresar una necesidad erótico-coital que la necesidad afectiva, ¿no? Creo que socialmente, digamos que es más capitalizable esta necesidad erótico-coital que la necesidad afectiva, porque esa requiere tiempo y requiere cuidado y requiere acompañamiento. Y entonces, pues en ese sentido, me parece que sí implica una responsabilidad afectiva el poder darnos cuenta y poder apalabrar y también poder compartirlo con la otra persona o con las otras personas, ¿no? Porque pues es un ejercicio, pues de alguna manera mucho más a la par, mucho más equitativo, y eso requiere un esfuerzo pues también de estarnos cuestionando constantemente y de estar escuchando a la otra parte o a las otras partes, ¿no? Y esa situación pues muchas veces se inculca como en un asunto de la seducción y demás,
como del el solamente escuchar lo que yo quiero para validar lo que estoy buscando o necesitando, ¿no? Pero en esta parte de la responsabilidad afectiva, pues implica también escuchar cuál es la necesidad de la otra persona, no nada más buscar validar mi propia, lo que estoy necesitando yo, ¿no? Mi propia emoción, pues, ¿no? Igual, por ejemplo, ahí, así, haciendo el confesionario. Pues es que ahorita hablando justo de emociones, para mí ha sido como muy importante que cuando empecé a experimentar con el maquillaje, por ejemplo, con las uñas, los labios pintados, eso me hace sentir muy chido, o sea, y no son cosas como de a las que quiero renunciar ahora, ¿sabes? O sea, pero sí me ubiqué en un momento en donde si quería buscar gente para coger, por ejemplo, era como, no, güey, pues no me voy a ir maquillada porque pues me van a leer como de esos putos acá chuecos, ¿no? Y es como, pues sí, güey, sí soy bien trans y qué, perro. Pero justo antes no lo podía palabrar de esa manera, ¿no? O sea, antes realmente yo sí me sentía con miedo de que, verga, pues si me voy con las uñas pintadas, ¿qué tal que me madrean? O que simplemente me dicen, no, cámara, güey, ya no quiero nada porque me agüita que tengas como uñas de vieja o pendejadas así, bien machirulas, ¿sabes? Y está culero porque pues justo nunca me he ubicado como ni super vato ni super morra, güey, ni nada, ¿no? O sea, es como, chale, pues, nomás existo. Y está culero, pues, porque, o sea, al final ese tipo de cosas a mí sí me hacían como de chale. Pues sí es importante para mí sentirme más o menos libre de que si traigo las uñas pintadas y no me las despinte, pues está chido y que eso no va a tener que, o sea, que ver con que sea menos deseable o sea un individuo enfermo para los ojos de otra persona, ¿no? Eso está muy cabrón, por ejemplo, para mí ha sido como difícil, ¿no? Como también afrontar ese pedo. Porque es como de, güey, o sea, siempre crecí en un mundo en donde vivirte como una persona con pene y mezclando cosas que se leen como femeninas, pues es un pedo. O sea, desde ahí ya estás mal, ¿no? Y ante este mundo súper machirulo donde tienes que demostrar qué tan masculino eres, este tipo de muestras, o sea, pues eso, ¿no? Me vulneraban un chingo. Y más bien para mí por eso ha sido importante el no irme con cualquier güey que diga, Simón, a huevo, quiero ver qué pedo con coger y ya, ¿no? Porque pues qué tal que es un vato que la neta de repente trae un buen de pedos acá bien transfóbicos, güey, y de repente por alguna razón es como de, tú eres de esos pinches morritos trans, ¿no? Pues a la verga, no sé. O sea, también eso, de repente saber que la transfobia está tan cabrona que llega a aniquilar a las personas, es algo bien cabrón, ¿no? Sí. Y eso es como en una expresión de odio muy, muy densa, ¿no? Eso. Pero creo que en otros puntos también como a lo mejor más sutiles, justo lo que decíamos o lo que mencionaba Tony como de, güey, pues justo a lo mejor puedo tener una erección bien mamona o una persona con vulva puede tener una lubricación súper chingona, pero puede haber momentos en el que alguna emoción te haga decir, güey, no, me sentí incómoda, no quiero seguir. Y está chido, ¿no? O sea, creo que también es importante justo hacerle caso como a lo que las personas comunican emocionalmente y no solo clavarnos con, güey, pues es que la traes bien parada, ¿no? Ya déjate la chupo, es como, güey, tranqui, ¿no? O sea, si te están diciendo para, pues es para, carnal, ¿no? O sea, O que simplemente hay una pausa, pues, o sea, exacto. a veces que ni siquiera podemos verbalizar lo que es lo que hemos hablado como en estos espacios, ¿no? A veces no nos dan las palabras en ese momento como para siquiera, ¿no? Hacer el arrojo de la verbalización, pues, de ello, Sí. ¿no? O sea, simplemente si el cuerpo está pausado, pues, independientemente de que haya como este reflejo, pues, ¿no? Esta reacción del cuerpo, eso no quiere decir que pues está ya listo para, pues, ¿no? Pero también hay que identificar todo esto porque una cosa es una erección o una lubricación como un reflejo y otra cosa es que en realidad tú tengas un deseo en ese momento Exacto. y no sabes verbalizarlo porque a lo mejor, ¿cómo dices? La tengo parada y a lo mejor está parada y quiere eyacular y tú dices, no, espérate, si no es o sea, se manda sola, ¿no? O sea, pero no es lo que yo quiero, no está chido. Sí. Y es que lo pensaba así ahora, ¿no? O sea, a lo mejor un infante de 3, 4, 5 años tiene esta capacidad de una erección y no necesariamente está buscando un erotismo
como lo conocemos en la vida adulta, ¿no? O sea, a lo mejor siente rico, sí, como acariciarnos la piel, el cabello, los ojos, las orejas y demás, pero no necesariamente se está buscando eso. Entonces, sí que es importante acá como empezar a clarificar y sensibilizarnos en si lo que necesito en este momento y lo que quiero en este momento es una situación emocional o si lo que estoy requiriendo es algo erótico coital o si son ambas, porque también es válido, ¿no? Que Exacto. puedan ser ambas, así como puede haber alguien que diga, no, pues en este momento lo que requiero es un desfogue coital, ¿no? Y está bien, ¿no? Y eso creo que también permite como la pauta de que cuando se está en la pareja, en los vínculos, sea con una o más personas, pues de repente habrá noches o habrá encuentros en donde tú quieras únicamente coger, ¿no? O sea, quieres echar pata y listo, ¿no? Y a lo mejor después preguntarás, ¿quieres cenar algo, cosas así, o vamos a echar un cigarrito, lo que sea? Pero en ese momento es el desfogue, ¿no? Así la descarga coital. Y habrá otros momentos en donde lo que requiera sea un abrazo, un apapacho, o tu pareja requiera eso, y entonces es como genera ese vínculo y esa emoción, ¿no? No es- Siento que, por ejemplo, eso está bien chido, ¿no? Como a lo mejor tener todos estos espacios de a lo mejor podemos coger súper brutal ahorita y a lo mejor no nos preocupamos tanto por la emoción, pero a lo mejor encontramos otros espacios específicos para cuidar nuestras emociones, acompañarnos. Creo que eso está lindo. Lo que más bien siento que sucede, al menos en mi experiencia, es que manejar estas emociones en lo sexual y manejarlas en cómo me siento respecto a otras personas, pues es algo que, pues eso, güey, ¿no? Lo que habíamos dicho en otros episodios, como, pues nunca lo vimos en ningún lado, nunca nos lo enseñaron, ¿no? Y más como en temas de la sexualidad. O sea, a mí me enseñaron que, güey, o sea, tu emoción tiene que estar con una sola persona que va a ser con quien te vas a casar y nunca se va a mover ese deseo, esa emoción siempre va a estar para esa persona, entonces solo te puedes emocionar sexualmente y afectivamente por tu esposo, esposo, no, ni siquiera esposa, 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 güey, ahí es morra, morro y a la verga, ¿no? Entonces, pues se me hace muy torcido, pues, ¿no? Porque a lo mejor con otras posturas, me acuerdo mucho como del textito de ética promiscua, ¿no? De que, güey, pues se piensa que el matrimonio es como un analgésico genital, güey, o como analgésico de los deseos, ¿no? Que ya no puedes sentir nada por por otras personas que no sean tu pareja, ¿no? Y eso es complicado, pues, porque al final creo que las emociones son todo menos fijas, güey, ¿no? O sea, son súper cambiantes. Hay cosas con las que a veces no estás conforme, a veces cosas con las que no sabes ni cómo lidiar. Y está bien no saber cómo lidiar con ellas, ¿no? Creo que algo importante acá, o una propuesta que al menos me he empezado a hacer incluso a mí misma, es como, güey, pues si te cuesta trabajo algo, por ejemplo, con los celos, ¿no? En esta parte de, güey, a lo mejor me siento desplazado con esta cierta persona o con estas ciertas situaciones. A lo mejor para mí ha sido una opción no llegar a explotar de una forma visceral, ¿no? Sino a lo mejor tomarme un tiempo y pensar las cosas y expresarlo como, pues sí, a lo mejor me sentí celoso por esta situación y no sé qué hacer, ¿no? Creo que también el no sé qué hacer es bonito, güey, ¿no? En el sentido de a lo mejor platicarlo con esa otra persona con quien te pudiste haber sentido celoso o algo por el estilo, a lo mejor también te ayuda a decir, chale, pues no sé ni de dónde partir. Y a lo mejor la visión de la otra persona te puede ayudar también a entender a lo mejor un poco más de dónde vino esa emoción, ¿no? No sé. Claro, porque aparte, por ejemplo, hablando específicamente de los celos, pues se nos ha inculcado a hombres y mujeres que respondemos ante los celos en un asunto de posesión, ¿no? Es decir, en un asunto de siento celos y entonces lo que requiero y lo que necesito es tener a la otra persona más cerca de mí y generalmente viene como con una exigencia o un reclamo, ya sea a la pareja o a la tercera o cuarta o quinta persona en discordia, ¿no? Entonces, esto, ¿no? O sea, por ejemplo, sentir celos es una emoción realmente muy humana y es muy válida, pero más bien se nos ha inculcado que trabajar con los celos, o sea, la forma de responder de los celos es como o ser agresivo o violenta con la otra persona o una sensación inmediata de que voy a perder a la otra persona, ¿no? Cuando en realidad pues, los celos se da en múltiples espacios, es decir, no solamente en el encuentro, en un temor de que la pareja o las parejas estén en un encuentro coital con otra persona, sino que pasen tiempo con otra persona, se interesen por otras personas, por otras actividades que no sean relacionadas conmigo, ¿no? Entonces, esa parte de las emociones
atraviesa ahí justo el asunto de pensar en un asunto de exclusividad, ¿no? De pensar que la otra persona, lo voy a decir así muy vulgarmente, como somos pareja y como cogemos, tenemos que compartirlo todo. Y no es cierto, ¿no? Aquí, decíamos hace rato, partimos del punto de que lo importante es que primero cada quien vaya identificando lo que está sintiendo y a partir de eso pueda palabrarlo, pueda irlo trabajando acompañado o acompañada con la pareja, o bien, primero trabajarlo, entenderlo, asimilarlo y luego poder manifestarlo, ¿no? Pero indudablemente es necesario en algún punto también poder hacérselo saber a la otra parte, a las otras personas, pues para que se busquen acuerdos, ¿no? Se busquen consensos. Perdón, solo quiero decir esto súper rápido. Creo que algo para mí importante es también empezar a quitarle el miedo a palabrar las emociones como el me siento celoso, me siento enojado, me siento cansado, ¿no? Creo que a veces a palabrar, por ejemplo, emociones así de fuertes que podrían ser problemáticas o tensas, al menos a mí me causaba miedo, ¿no? El decir, verga, es que si manifiesto mi enojo, mi molestia, va a causar un pedo. Pues claro, son molestias, no va a ser algo cómodo, pero creo que empezar a perderle el miedo, pues no es sencillo, pero creo que es algo esencial para poder empezar a decir, sí, güey, al chile me siento bien celoso de este pedo, ¿no? Y no vengo a hacértela de pedo, más bien no entiendo cómo manejarlo y pues eso, reconocer que a veces necesitamos ayuda, ¿no? Para saber cómo manejar nuestras emociones. Y eso también está cool. Claro. Pensaba, ¿no? Como en esto que estaba mencionando Tony, el sumar un poquito el asunto, cuando dices nos inculcan, pues, y nos inculcan viene como desde estas infancias al momento la posesión, pues, ¿no? Cuando es la niña de papá, el niño de mamá, pues, el príncipe de mamá, y desde ahí, pues, estamos justamente inculcando, ¿no? O generándoles esa... eh, pues esa idea, esa pertenencia, pues esta posesión, ¿no? Que en algún momento vas a llegar a tener a alguien, pues, ¿no? Que sea tuyo de ti, ¿no? A ese niño o esa niña que en algún momento va a querer poseer, pues, y que bueno, tiene que ver ahí con otras teorías, pues, pero creo que desde ese lugar sí podemos como ir acompañando a desmitificar o dejar de lado, dejar de enunciarles a niños, niñas que pertenecen, ¿no? O que son pueden ir nombrándose desde esta autonomía emocional, esta poder identificar cómo sentirse cuando se comparte con papá o cuando se comparte con mamá, ya sea niño o niña, pues, ¿no? Estas emociones que también se ven atravesadas entre niño y papá, pues el hijo de papá, qué es lo que se experimenta cuando se está en este acompañamiento, pues de crecimiento con papá, y las niñas con las mujeres, o sea, se enseñan también como a las hijas a la competencia por el padre, pues, ¿no? A la competencia por el amor del padre, pues, ¿no? Por el amor del esposo, de la pareja. Entonces empieza a haber una confusión súper bizarra. Sí, claro, porque entra, pensándolo así desde este lugar como de la familia, padres, madres, hijos, hijas, hijas y demás, se va inculcando, y esto es como muy postura psicoanalítica, ¿no? Es como, tiene que haber un lugar del padre o de la madre que inclusive se lucha para sustituir, ¿no? Como viva el rey, muere el rey o la reina, en el asunto de el hijo o la hija, hije, compite por ocupar, por desplazar al padre o la madre y llegar a ese lugar, ¿no? Cuando en realidad es que todas las personas tenemos un lugar distinto en los afectos y emociones de la otra persona, ¿no? Y que hasta en hijos, hijas, hijes, y esto a lo mejor suena un poco complejo, pero claro que sí hay diferencias. O sea, es algo que a lo mejor cuesta trabajo como mencionarlo, pero hay diferencias respecto a las formas del cariño y el amor. Claro, se ama
a todos los hijos, hijas, pero sí que hay diferencias, ¿no? Porque tienes un afecto específico en ciertos lugares o bajo ciertos criterios con uno, con una más que con otra persona, pero de repente sigue habiendo como este romanticismo de pensar que se va a llegar al lugar del gran padre o de la gran madre y se le va a suplir, ¿no? Cuando en realidad no, y eso nos hace mucho daño, porque luego cuando crecemos pensamos eso, ¿no? Como voy a estar ocupando el gran lugar de la ausencia con mi pareja o con mis parejas, y entonces voy a suplir y voy a alcanzar a cubrir la totalidad de todas sus necesidades y de sus carencias, que realmente se convierte en una carga, pues, porque terminamos queriendo cubrir todas esas faltas y esas necesidades emocionales de la otra persona, y en realidad no lo podemos todo, ¿no? O sea, es decir, nos vamos dando cuenta que no, que habrá cosas que sí podamos cumplir, pero oye, si mi pareja quiere irse a echar unos pinches tragos o irse de noche al antro, lo que sea, con sus amistades y demás, no voy a poder suplir eso, ¿no? Definitivamente. Entonces es importante tomar en cuenta que los afectos y las emociones aquí atraviesan también en el sentido de pensar que porque soy pareja, soy hijo, hija y demás, pues entonces voy a tener que cumplir con las necesidades y expectativas de la otra persona y cubrir todas esas necesidades, ¿no? Y cuán peligroso es que desde las infancias se nos inculque esto de los celos como algo bonito, porque te provoca, ¿no? Ay, mira, es mío, es mi papá, digo, es mi Es mi marido. bebé, mi hijito. Sí, me explico, mi ¿no? papá, o sea, como esta parte ok, de ya. compite conmigo a ver si puedes quitármelo. Ujú. Y aparte lo vas llevando a la vida adulta y entonces los celos es una cuestión súper compleja porque se confunden con la posesión, se traen las violencias de manera muy cotidiana con esta cuestión de los celos. Ahorita que estaba hablando Tony me acordaba de una canción, ni siquiera sé si es de Vicente Fernández o de Juan Gabriel, ni sé cómo va, pero algo de unos celos que hablan como, es algo maravilloso tener celos. No, esa es Daniela Romo, no, otra de... ok. Estos También- celos me hacen daño, me Eso, enloquecen. entonces es como romantizas a los celos, ¿me explico? Claro. Y está súper mal porque justo como adulta, no sabes cómo, pues me dijeron que estaba chido tener celos, ¿no? Pero pues ya no sé qué hacer con esos pinches celos porque no sé cómo acomodarlos. Y Memo, tú bien decías, o sea, se requiere poder llegar con la otra persona y decir, oye, a ver, te traigo aquí mis celos, aquí los pongo en la mesa, ¿qué hacemos? Porque no sé cómo manejarlos. Que también está bien cagado, güey. O sea, también he llegado a escuchar a bandita que es de que, güey, súper creen el poliamor, güey. Pero pues a mí no me dan celos. No sé, a mí me parece problemático decir que no existen celos nunca en la vida y que hay un momento en específico en que los celos dejan de existir en la vida. Eso no. No sé, a modo muy personal, la neta, no quiero hablar por otras personas que a lo mejor también se viven desde el poliamor, pero pues a mí me parece que no podemos erradicar los celos viviendo en un mundo tan patriarcal, tan posesivo, ¿no? Me parece que lo que podemos hacer es tener otras opciones de negociar esas emociones que nos han inculcado como algo culero, ¿no? Y por eso me parece importante el decir, también está ahorita, o de repente he escuchado mucha banda que dice, no, es que si estás en un pedo poliamoroso y dices que tienes celos, no mames, eres cero poliamor, güey. Es como, pues no, más bien me parece que a veces el poliamor tendría que ver con poder negociar esas emociones que también son complicadas, pues, ¿no? Y me parece que la idea en muchos sentidos para mí ha sido el manejar los celos no como una forma de reclamo, ¿no? O no como una forma de decirle a la persona, te estás pasando de verga. Porque pues a lo mejor no es que la persona se esté pasando de verga, a lo mejor es algo que yo estoy sintiendo. Y es tan chido sentir cosas gachas, güey, ¿sabes? O sea, las emociones tensas, fuertes, son parte de nuestra vida. Y creo que lo importante para mí ha sido reconocer bueno, estoy sintiendo una emoción que está de la verga, me estoy sintiendo triste, desesperado, ansioso, güey, no entiendo cómo hacerlo. Y me ha servido muchísimo el decirle a esa persona con quien digo, verga, güey, con esta persona en particular me siento súper insegura. Y más allá de decirle, es que ¿por qué hiciste esto? Tú haces... Para mí ha sido más sencillo el decir, güey, mira, detecto que esto me hace sentir insegura, ¿no? El que a lo mejor te hayas visto con una persona 4 veces antes me hizo sentir muy insegura, ¿no?
pero a lo mejor no es el pedo de que tú tienes un pedo, tú hiciste algo malo, es, Yo. pues es mi sentimiento, ¿no? Ujú. Y quiero saber si a lo mejor hay algo que podamos hacer, ¿no? Porque también no es algo como que yo exija, ¿no? No sé. Que eso no es exclusivo, pues, ¿no? De la Ujú. persona, que ahí es donde entra justamente el concepto de la responsabilidad afectiva, pues, Claro. y la corresponsabilidad, pues, porque no es como tú loca de la casa que te esté tocando para anunciarte que estas emociones de angustia, desesperanza, desilusión, eh, tristeza, no es única y exclusiva de la persona, sino de la forma en cómo se está compartiendo, pues. Y desde ahí que se pueda nombrar, ponerle palabra, pues, a estas emociones y poder llegar, enunciar, elaborar, reelaborar acuerdos que se hayan establecido en un primer momento o que se tengan que justamente, ¿no? Modificar, resolver, pues, de estas otras formas, tal como las enunciaba eh, Memo Faca, pues, ¿no? Y creo que desde este lugar, porque pues ya iríamos como atravesándonos al casi cierre de este episodio, nos gustaría recordarles y agradecerles así montononales, porque pues sabemos que les hemos dejado abandonadas un tanto, ¿no? Ya teníamos un ratito que no habíamos grabado, pero pues también las circunstancias de la vida nos han llevado a veces resolver otras cosas, pues, pero, y pues no habíamos tenido oportunidad de estarles cuatro grabando, porque pues esto para nosotros implica como mucho amor andar aquí presentes para ustedes y pues recordarles y agradecerles como tantas personas que también están ya acompañándonos por Instagram, por Facebook, por Por Twitter. Twitter, en TikTok también ahí nuestro Gus anda haciendo una labor súper cañona. Ay, saca la Eh, arroba, hija, para que te sigan en el TikTok. Ay, no se que lo sabe. apenas va a Apenas voy a revisar. revisar. O sea, la señora más tiktokera es la que menos se lo sabe, güey. Es Gustavo Valdera 73 y el hashtag es La Gozadera Podcast. Y sí, creo que ha sido maravilloso esta Ay, temporada, cacho, ¿no? porque creo que lo más lindo de este, y hablando de emociones, lo más lindo de este proceso ha sido que aparte de que tenemos más de 2 años trabajando juntas, ahora tenemos como una relación más chida, donde antes de estos podcasts nos ponemos a platicar y se nos va la olla y más, pero es súper rico y gracias por acompañarnos. Seguiremos en las redes sociales en lo que volvemos el próximo 2022 con cosas nuevas. Con más gozadera. Sí, con una segunda temporada y bueno, pues también si les interesaría algún tema en específico, pues háganlo saber como en los comentarios y demás. Y pues bueno, la intención es que empecemos este 2022, o más bien retomemos en el 2022, pues con nuevas temáticas, con algunas personas invitadas, por ahí Sí. retomar a algunos de los espacios que hicimos como de microcuentos y demás. Entonces, pues bueno, también si tienen alguna sugerencia nos la pueden hacer llegar por los diferentes medios y redes sociales. Hay que hablar de puro degenere. De puro deprave. Güey, es que ese pedo de degenere suena bien cagado. Les No sé, suena bien encanta. raro, güey. Bueno, pues sí, creo que también para mí ha estado bien chido este pedo de pues la gozadera, la primera temporada, primer añito. Bueno, ya tenemos como un año y algo, ¿no? Un añito y cacho, sí. Pero, pues sí, como que la primera temporada estuvo chido, estuvimos jalando varias cosas. Creo que también ya estamos sabiendo más como para dónde jalar. Eso me emociona mucho. Y pues respecto como al tema que estábamos tocando, lo mejor pues también para mí ir cerrando tiene que ver con dar cuenta de cómo las emociones nos atraviesan desde que nacemos, bien duro, que a lo mejor sigue siendo bien importante reconocer y apalabrar que las emociones son importantes y que están ahí, que cuando nos
nos palpita la pepita, pues hay que hablar de ello, ¿no? Creo que no está chido como callarnos todo el tiempo, que toda la sociedad nos ha dicho que nuestra sexualidad es un secreto. Creo que no necesariamente debe ser un secreto. Quien lo quiera hacer un secreto está chingón, güey, pero pues creo que ese silencio también nos lleva a muchas omisiones y violencias muy culeras, incluso contra nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues tampoco es como de, no mames, hablan de sexo todo el tiempo o así, porque pues es complicado para muchas personas, pero creo que poco a poco podemos ir encontrando redes que nos ayuden a hacer que nuestra sexualidad sea algo menos preocupante y algo más disfrutable y algo más llevadero y pues algo más expresable en términos de emoción, ¿no? Que se pueda decir tanto me la estoy pasando bien chido como esto no es para mí y que no sea un tema como personal o un tema gacho, ¿no? Creo que ya como poltergeist aquí. Sí, el pinche duende, ¿no? Es que sí, es que estamos aquí y de repente suena como algo que se cayó por ahí. ¡Qué en el miedo! mesillo. Hablando de emociones. Carlos Trejo está aquí, güey. Y pues bueno, esto implica, ya para yo cerrar, o sea, cerrar mi participación, implica justo esto, ¿no? Implica el reconocer emociones y no satanizar tampoco. Es decir, las emociones son emociones y también no nos clavemos con eso. Son emociones, surgen, y así como surgen las emociones, con lo que decía Rose hace rato, pues bueno, surgen y resurgen los acuerdos, ¿no? Y se recuerdan los acuerdos. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Pues esto es didáctico, esto es en movimiento, es constante, es fluctuante, y eso es importante también en la comunicación y en la expresión de las emociones. Sí. Pues agradecemos. Gus, ¿quieres cerrar con algo más? O... No, que pienso que es que dices algo nuevo y entonces yo pienso en otra cosa y ya sabes, quiero decir algo más, pero lo que quiero decir es que al menos nosotros los hombres, que nos vivimos como hombres, aprendamos a que ya ese machismo ya tan old fashion ya pasó de moda, ya no está chido. Ya no está chido. No, o sea, ya es como, ya está fuera de lugar, ¿me explico? Tampoco irse a este extremo de la gente que ahora todo es súper sensible y no, o sea, vívete donde puedas, donde quieras, pero que puedas expresarte de una manera en que la gente te entienda, que puedas lograr retroalimentación, que puedas sentirte correspondida, no sé, retroalimentada. Eso es nada más. Pues agradecemos muchísimo su escucha, su espacio, su tiempo, y pues nos veremos prontamente. Este espacio para sus oídos, para sus corazones, para sus emociones, que esperemos que les estemos generando, aunque sea un palpitar, ya sea en su corazoncito o en sus vulvitas o en su pepita, en sus 8,000 o 4,000 terminaciones corporales. Agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y nos encontraremos nuevamente y próximamente en otro programa de La Gozadera. Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima Gozadera.